Buenas para todos. Dios me los bendiga. Dios los guarde. Dios en su infinita misericordia siga actuando como lo ha hecho hasta el día de hoy, porque tenemos a un Dios grande y misericordioso. Bendito sea nuestro Dios. A usted que nos visita por primera vez, que nos está viendo, reciban un fuerte abrazo. A todos los que se encuentran hoy aquí en la ciudad de Weston, en la iglesia de Weston, Florida, bienvenidos. Y que hoy sea un día muy especial, que hoy Dios, ustedes sientan su presencia y de ver todo lo que hemos vivido, a nuestros hermanos colombianos, tanto de la iglesia o al colombiano en general. Lo que hemos vivido es una catástrofe. Créanme que ha sido muy difícil lo que hoy se vive. En estas zonas, estos 9 departamentos donde fueron sacudidos por ese terremoto, allí tenemos más de 300 iglesias en cada municipio, en cada ciudad. Y Dios actuó y ha hecho muchas maravillas, ha hecho muchos milagros, prodigios, ha guardado. Bendito nuestro Dios. A muchos de nuestros hermanos a nivel de la iglesia, en Colombia hay cultos 7 de la mañana. Muchos de nuestros hermanos están viendo o estudios bíblicos o están en alabanzas y allí les tocó el terremoto y de una forma, pues no sé, muy valiente, se quedaron dentro de las iglesias, oraban, alababan, se arrodillaban, porque hermanos, duró más de 1 minuto y 10 segundos, muchísimo tiempo. Dice la ciencia que ha sido el terremoto como más potente a nivel de daño, que hubiera pasado muchas cosas. Pero gracias a la misericordia, gracias al poder de Dios también, guardó a la iglesia, nos guardó a los hermanos. Bendito nuestro Dios. Ha habido víctimas, sí, ha habido víctimas fatales. La voluntad de Dios, no podemos hacer nada. A sus familias, reciban un fuerte abrazo, las condolencias. Nos duele todo lo que están viviendo mis hermanos en Cristo. Muchos no tienen dónde dormir, qué comer. Muchos pues que tengan hasta el dinero, pero no tienen dónde comprar. Cerraron las grandes superficies donde venden mercados, todas las cosas básicas. Pero ya se ha ido reabriendo todo, pues por la misericordia de Dios. Y yo sé que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Por eso hoy empezamos más bien este culto con una oración por Colombia, por todos nuestros hermanos, por toda la misericordia y el poder que Dios tiene que seguir derramando, bendiciendo, porque aún hay personas sepultadas, aún ahí pasan muchas cosas, que esperemos esos milagros y poder de Dios. Hay demasiados testimonios, también como Dios anunció, porque sepa usted que nos está viendo hoy por primera vez, que en la iglesia Dios habla. Dios habla a través de sueños, de visiones, de profecías. Y a varios de nuestros hermanos les había hablado claramente que iba a sacudir la ciudad, que venía un momento muy difícil, catástrofe. Alguien le habló así y pensaba en otras cosas. Pero ahora que sucedió este 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, entendieron de lo que Dios hablaba. Pero por eso vamos a orarle y vamos a pedirle a Dios su misericordia. Oremos, mis hermanos, y entreguémosle este culto también a Dios. Señor de la gloria, Padre bueno, Padre grande, grande, grande y maravilloso eres tú, Señor. ¿Cómo no hoy decirte gracias por tu misericordia? Gracias por permitirnos conocer tu iglesia, Señor. Gracias porque mira que en Colombia, Señor, nació tu iglesia, Señor. Hace ya más de 50 años, Señor. Y tú, Padre bueno, has permitido que tu iglesia crezca en Colombia y por todo el mundo. Pero mire lo que pasó, Señor, ahora el 10 de agosto, Señor. Fue terrible este terremoto. Hubiera sido peor. Los hermanos cuentan que eso era ver como la muerte, lo que ellos miraban, sentían.
y solo clamaban y clamaban y te pedían misericordia. Y hoy nosotros también queremos pedir misericordia por tanto hermano desamparado, que tal vez no ha tenido ni con qué comer, ni con qué vestirse, pero tú eres grande y poderoso. Tú nos has enseñado a ser valientes, a creer en ti, a confiar en ti, porque sé que todos nosotros te tenemos al Dios de esperanza, un Dios que habla, un Dios que se manifiesta, un Dios que hace promesas y que ha prometido no desamparar a tus hijos. Pero también hay muchos que no conocen de ti, Señor, y que tal vez invocaron o decían tu nombre para que los guardara, Señor. Hoy te ruego, Señor, que a ellos también les permitan que conozcan de ti, que sepan de ti, Señor, porque tal vez tú permites todas estas situaciones, Señor, para que se acuerden que tú vives, que tú existes, que tú eres poderoso, pero que también tu amor y tu misericordia sobrepasa todo. Por eso hoy queremos agradecerte, Señor, por todos los que has guardado, Señor, y por todo lo que se vive, Señor, porque yo sé que esto nos une más, Señor, como pueblo de Dios, porque sé que hoy a nivel mundial todos te estamos clamando e implorando, Señor, misericordia para que lleguen todas estas ayudas a nivel material. Pero también, Señor, como ha pasado, muchos se acercan y admiran a los hermanos y les dicen por qué son así, por qué esa fortaleza, por qué esa alegría y ganas de trabajar y de hacer las cosas. Y han tenido la oportunidad de hablar de ti, de que la gente sepa que tenemos a un Dios vivo y de poder. O como ha pasado en algunas ciudades que admiran cómo los templos del Señor se mantuvieron firmes y no sufrieron ningún daño estructural. Eso es por tu misericordia. Eso es porque pasa algo. O como en otras ciudades o pueblos se caía la casa del vecino, alrededor de uno, de otro. Pero mira, Señor, que la casa de nuestros hermanos firmes, tú guardando, tú protegiendo. Eso les pasó a algunos. Otros sí lo perdieron todo. Pero finalmente te tenemos a ti, Señor, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, a ese Dios que narra la Biblia, a ese Dios que es grande y maravilloso. Por eso hoy, Señor, te ruego que a todos estos dirigentes, a todos los que están manejando todos estos recursos que están llegando, les des también la capacidad y la sabiduría, Señor, para administrar bien todos estos recursos que llegan, Señor. Y hoy, ¿cómo no en esta oración? ¿Cómo no decirle también gracias a toda la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, a ese ejército de voluntarios que desde el primer día ahí han estado ayudando, colaborando, repartiendo mercados, vestimenta, alimentos, han hecho de todo, Señor, y la gente los admira. También qué no decir de los donantes a nivel mundial, cómo han entrado a la página web de la iglesia y cómo han querido colaborar de una manera y otra, porque confían en este buen corazón, en todo lo que se hace a través de la fundación. Por eso hoy, Señor, queremos entregarte también este culto, Señor. Este culto es por ti, para ti, Señor, para que ojalá muchos tengan la oportunidad de conocerte, de acercarte a ti, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque bendito es tu nombre, Señor. Hoy recibe este culto y bendice a todos, y que esa palabra que hoy va a ser enseñada a través de nuestra amada hermana María Luisa sea de bendición, Señor, para todos. A nuestros hermanos que están hospitalizados y con heridas, Señor, ayúdalos. También recuerdo a los hospitales, Señor, hay mucha escasez de medicamentos, Señor, provee todo esto que se necesita para pasar esta tragedia prontamente. Tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor, y te entregamos este culto en el nombre de Cristo. Amén y amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Bendito siempre será nuestro Dios. Él siempre merece la gloria y la honra, y Él merece siempre que lo amemos, aún en estos momentos, cuando más uno tiene que tener esa convicción, esa seguridad
de que Dios permite muchas situaciones, pero por algo será, para arrepentimiento, para que pensemos en Él, para que lo busquemos a Él. Por eso Dios nos ayude siempre. Dice en el Salmo 46, verso 1. Salmo 46, verso 1. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer del verso del 1 al 3 y del 7 al 11. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra se remoje y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque tramen y se turben sus aguas, y también templen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Gloria a nuestro Dios. Y como decía este verso, y tiemblen los montes. Jehová es nuestro refugio, bendito sea nuestro Dios. Pueden sentarse, hermanos. Y antes de, vamos a entonar el coro 189. Alabad, bendecir a Jehová. Quiero resaltar entre tantos y tantos testimonios que nos llegan. Esto es nos escribe el pastor de Chocó. Y cuenta el siguiente testimonio. A la hija de nuestros pastores del Chocó, que fue una región también muy abatida, aún no han llegado, no saben muchas poblaciones qué ha pasado porque las carreteras se destruyeron. Cuenta él que su hija estudia en Cali, en la Universidad Santiago de Cali, allá en la ciudad de Cali. Dice esta niña que está en un tercer piso, estaba en la clase cuando empezó el terremoto. Ella dice que con sus compañeras comenzaron a querer salir. Salieron del salón al hall y cuando fueron a tomar las escaleras, se derrumbó una pared a un lado, se derrumbó otra pared a otro lado, quedaron atrapadas en medio del edificio. Y ella dice que lo único que ella hizo fue arrodillarse y levantaba sus brazos y le decía: Señor, guárdame, guárdame, Señor. Ten misericordia, yo soy una de tus hijas. Y cuando ella alzaba la voz y gritaba y pedía misericordia, vio que sus compañeras a su alrededor hacían lo mismo. Y se formó un círculo, y en ese círculo nada les pasó a ninguna de ellas. Hubo muertos allí, pero Dios los guardó. Cuando finalmente llegaron a la calle, y pudieron llegar a la calle ya estando en salvo, una de sus compañeras le dice: como usted empezó a orar, nosotros también. Y yo le decía a ese Dios suyo, le decía yo: mira, yo sé que ella es una de tus hijas por su testimonio, por su ejemplo. Yo he sido una pecadora, pero por amor a ella también guárdame a mí. Y veo que Dios la escucha a ella y me escuchó a mí. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonemos el himno 189. Alabad, bendecid a Jehová. Himno número 189. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor
sostén, el omnipotente por siglos. Amén. ¿Cómo no alabad a este Dios tan misericordioso? La misericordia de Dios es infinita, es tan grande que bendito sea hoy y por los siglos de los siglos. Como la misericordia que Dios tuvo con una hermana en Pereira, ella dice que de joven conoció a la iglesia, pero en medio de su juventud ella dice que es muy rebelde y se apartó de la iglesia. Pero hace menos de un año se acercó a la iglesia y quiso volver. Y Dios comenzó a hablarle, a guiarla, porque recuerden que Dios es ¿qué? Misericordioso. Y le dijo, y tienes que cambiar de vivienda. Y ella decía, pero ¿por qué si yo acabo de trasladarme a esta nueva vivienda? Y se quedó pensando y analizando durante un mes y dijo, no, yo he sido rebelde, me ha faltado ser obediente. Pues, si Dios quiere que me cambie, voy a buscar otro lugar. Y dice que todo Dios lo proveyó y pudo conseguir otro lugar donde habitar ella con su hija y su mamá. Y dice ella que ella vivía en un cuarto piso y ella se trasladó hace menos de un mes y llegando a este lugar donde ella se pasó actualmente, nada pasó, pero donde ella vivía hubo muchos muertos porque todo el edificio colapsó. Y le da la gloria y la honra a Dios por su misericordia. Bendito nuestro Dios. Coro 186, cuán grande es Él. Y de verdad que es muy grande, porque grande es su misericordia. Bendito, bendito sea nuestro Dios. Entonemos este himno 186. Sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la
Dios es grande. Y Dios es maravilloso. Porque Dios es misericordioso. Y Dios nos da oportunidades. Por eso hay que estar al día con Dios hoy. No sabemos qué pueda pasar mañana. Hoy hay que esforzarnos para agradarlo a Él, para vivir conforme a su voluntad, siendo hacedor de su palabra, esforzándonos cada día por hacer su voluntad. Y así Dios nos va a bendecir. Como un hermano cuenta que él siempre va a la universidad, los lunes tiene clase 7 de la mañana, pero ese día dijo, no quiero ir, voy a faltar una vez y no voy a ir. Y cuando empezó el terremoto, él actuó rápidamente, tomó a su hija de unos meses, a su esposa, la sacó, salió a la calle, y cuando él salió a la calle se derrumbó el edificio y le da la gloria y la honra a Dios. Puestos de pie, vamos a hacer una oración de gratitud. También recordándoles que aquí en la parte inferior van a salir la página web de la iglesia, de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, para que varios hermanos se han comunicado que qué hacen. Entren a la página web de la Fundación y ahí está para hacer las donaciones. Que la Fundación, esa parte administrativa, organizan todo muy bien para distribuir bien los recursos, para que llegue a todos estos departamentos, a todos estos municipios, a todos estos hermanos tan necesitados que hoy esperan la misericordia de Dios. Y para eso estamos todos nosotros. Allá hay un ejército de voluntarios, pero aquí hay muchos voluntarios también que quieren colaborar donando. La gloria sea para Dios. Oremos y digámosle, Señor, gracias, gracias por tu iglesia, gracias por tu misericordia, gracias porque nos has permitido conocer de ti, saber de tu existencia, y queremos solamente pensar en ti. Sabemos, Señor, que tú eres lo máximo que nos puede pasar, conocerte, Señor, saber que tú nos llenas de esperanza, saber que en tu misericordia tú nos das cordura, tú nos permites el calzado, el vestir. Gracias, mi Dios. Gracias también hoy te damos porque lo de Colombia hubiera sido aún peor, pero en medio de toda esta tragedia fue lo mínimo, Señor, porque por amor a tu iglesia, a nuestra amada hermana María Luisa, tú nos has guardado, Señor, y has guardado a muchos de nuestros hermanos. Gracias, mi Dios. También vamos a recoger las ofrendas y los diezmos, sabiendo que este es un acto voluntario de lo que nos ganamos, nos encontramos o nos regalan, y por eso también recibe este acto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Entonemos también el coro 103, no hay Dios tan grande como tú. Y no lo hay. Y no lo hay porque está lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de bondad. Grande y poderoso nuestro Dios. Entonemos este coro 103, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay.
Gloria a nuestro Dios. Y se mueve y sigue creciendo la iglesia por su misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, y por aquellos que Dios va a seguir llamando para que sepan, para que lo conozcan, para que sepan que hay un Dios vivo y de poder, porque grande es su misericordia. La gloria sea para Dios. Bendito nuestro Dios. Como un hermano que cuenta y dice que él siempre todos los días sale a las 7:30 de la mañana allí en la ciudad de Cali, prende su carro y se queda unos minutos ahí calentando su carro y sale. Pero ese día él no entiende por qué a las 7:20 calentó el carro, salió, se fue, y apenas salió vino el terremoto, y donde él parquea siempre, todo ese muro se vino y cayó sobre los carros, pero él ya no estaba, y le da la gloria a Dios por su misericordia. Bendito nuestro Dios. Coro 169, grande, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Vamos a entonar este coro, coro 169. Entonemos este coro. La gloria y la honra sea para este Dios misericordioso. Bendito nuestro Dios. ¿Y qué más misericordia de Dios que ha dotado a una varona de Dios, de su sabiduría, de poder, de respaldo? Para mí es una alegría dejarlos en compañía de nuestra amada hermana María Luisa. Dios la bendiga, hermana, siempre, hoy y siempre. Dios los bendiga a todos ustedes. Queridos hermanos, hermanas, personas que nos visitan por primera vez, personas recientes que se añaden a la enseñanza, a esta enseñanza, que Dios, el Dios del cielo y de la tierra, los bendiga. Amén. Que nuestro Dios siempre ponga su mirada en todos ustedes, en todos nosotros. Amén. Gracias le damos al Señor porque Él siempre tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Así Él lo dice en su palabra, dice, y yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Nosotros no podemos cuestionar, reclamar, enojarnos, ni sentirnos desilusionados, desalentados, ni mucho menos decir que
yo no sigo el camino del Señor porque suceden estos males. Todas estas cosas que pasan, las fuerzas de la naturaleza son muy rígidas, estrictas. Y nosotros estamos allí, en medio de esa naturaleza y de su furor. Quizá a veces la naturaleza se enoja cuando ve a los seres humanos que no claman a Dios, no buscan a Dios, no le invocan, no creen en Él, no le dan a Él su lugar. Quizá las fuerzas de la naturaleza se enojan por ello y nos da a nosotros estas lecciones, estas experiencias tristes, dolorosas para muchos. Porque nosotros sufrimos el dolor de los demás. Sufrimos con el que sufre. Lloramos con el que llora. Y le pedimos a Dios misericordia, y yo sé que el Señor nos ha escuchado, nos escucha. Pero también nosotros tenemos que decirle a Él que nos ayude también a quitar estas ataduras, quizá, que el enemigo pone en nuestro ser y nos impide realmente seguir adelante en ese camino de perfección, de santidad que Dios quiere. Y por eso seguramente el Señor permite todas estas reprimendas, digo yo. Lo importante es que Dios no deje de mirarnos, no deje de tener compasión y misericordia de nosotros. Lo importante es que Dios siempre tenga proyectos y planes con nosotros. Y gracias al Señor también por pues, las cosas que han pasado. Yo sé que el Señor va a bendecir, va a libertar, el Señor va a limpiar en cierta manera, va a preparar corazones que le teman, que le busquen, corazones que se arrepientan. Yo sé también que hay como un refrán o como un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga, y yo sé que Dios va a traer muchos bienes y va a beneficiar a muchos. Por eso es importante conocer a Dios. ¿Y cómo usted le va a conocer a Dios? Leyendo la Biblia, usted comienza a conocer a Dios. El que no ha leído la Biblia. Conozca a Dios y verá que ya usted sabe lo que Él quiere y qué debemos hacer en el transitar de nuestra vida. Qué hermoso es y qué bonito es cuando nosotros, conociendo el camino de Dios, conociendo su palabra, su doctrina, sus mandamientos, lo que Él quiere, y nosotros nos esforcemos por agradarle en todo y demos buen ejemplo y buen testimonio a mucha gente que no ha conocido este camino. Y hay mucha gente que en un momento de la catástrofe invocan a Dios seguramente, no lo saben invocar seguramente, pero de todas maneras Dios es misericordioso y escucha el clamor, porque dice que Él escucha el clamor de los desvalidos. Gracias a nuestro Dios. Él bendecirá a su gente. Debemos confiar siempre en Dios, orar, clamarle, aferrarnos a la oración y clamarle mucho al Señor para que Él nos guarde, nos proteja, nos ayude y de todas maneras que se haga la voluntad de Él. La voluntad de nuestro Dios es respetable. Gracias le damos al Todopoderoso. Y así pues nuestro corazón un poquito triste por todo lo que ha acontecido allí en Colombia. De todas maneras, por otro lado, estamos alegres por estar una vez más en la presencia de nuestro Dios, meditando en otro maravilloso capítulo de Juan, el capítulo 15. Así que todos ubíquense en sus lugares, pueden sentarse y acomodarse y vamos a meditar aquí en la palabra del Señor con alegría, dándole gracias al Señor. Así como decía Job, nosotros esperamos de Dios los bienes, el bien, y el mal no. Así decía Job, esperaremos solamente bienes y el mal no.
pues seguramente también hay que esperar todos los momentos en nuestra vida, y en todos los momentos de nuestra vida le daremos gracias al Señor. Gracias a Dios. Esta ha sido la voluntad del Señor. Esta ha sido tu voluntad, Señor. Así lo has querido. Gracias, Señor. Gracias de todas maneras. Te alabamos. Te adoramos. Bueno, aquí en capítulo 15 de Juan, del Evangelio de San Juan, hay un semitítulo, no sé si únicamente está en mi Biblia, no sé en la Biblia de todos ustedes allá porque hay diferentes versiones. Y ese semitítulo dice que la vid verdadera, o por lo menos el capítulo, los primeros 17 versos dice, habla de una vid. Una vid es el cultivo de las uvas, de la planta de las uvas. Quizá una vid es un árbol de uvas. Y cuando en este sembradío hay muchos arbolitos de uvas, pues se le llama la viña. Y aquí el Señor Jesucristo especifica claramente en el verso 1, diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando Él dijo esto, yo soy la vid verdadera, seguramente ya anteriormente se había levantado una vid que no era tan verdadera, o una viña que no fue tan verdadera. Y por eso el Señor aquí dice, lo que ya pasó, las vides pasadas o la viña pasada, no cumplió con la voluntad de Dios. No hicieron los mandamientos del Señor. Por lo tanto, el Señor tenía tantas promesas maravillosas para esa viña o esas vides. Y por eso llegó el tiempo en que desaparecieron como tal, físicamente o literalmente. Y por eso nuestro Dios también había proyectado y había planeado que habría una vid verdadera al futuro, en los postreros días, una viña verdadera. Pero yo quisiera que leyéramos sobre esa viña que Dios tenía y que fue tan desobediente que no se hizo la voluntad de Dios aquí en Isaías 5. Aquí en Isaías capítulo 5, o primero vamos a leer el Salmo 80, que también habla del mismo tema. En el Salmo 80, del verso 8 al 19, vamos a leer primero, antes de leer Juan 15, para que podamos comprender bien Juan 15. Salmo 80, el verso 8. Y vamos a estar leyendo hasta el verso 19, rápidamente. Y aquí en este salmo, estos salmos son escritos, inspiración divina del rey David. El rey David fue el primero o el segundo rey en Israel. Así que ya llevaba muchos años atrás que Dios le había revelado a David sobre su viña, sobre su vid. Y le había revelado eso a David y él lo profetizó en sus cánticos, que son estos salmos, los cánticos proféticos. Y le habló de esa viña maravillosa. Sin embargo, ¿cuándo nació esa viña? Dice, hiciste venir, en el verso 8, hiciste venir una vid de Egipto. Le está aquí diciendo el Espíritu Santo o el Señor Jesucristo
por boca del rey David, hablándole a nuestro Dios, hablándole sobre todas las cosas que pasaban en la vida de un pueblo escogido por Dios. Y entre esta oración que hacía, entre todo este cuestionamiento, le dice, hiciste venir una vid de Egipto, le dice el proverbista a nuestro Dios, o el Espíritu Santo más bien, o el Señor Jesucristo. Tú hiciste venir una vid de Egipto. ¿Ustedes recuerdan cuál sería esa vid que salió de Egipto? ¿Ustedes recuerdan cuándo sucedió eso? ¿Con quién sucedió? Con Moisés, cuando el pueblo de la familia de Jacob, sus 12 hijos, que vivieron en Egipto durante 430 años, se multiplicaron y se formó un pueblo grande. Entonces nació Moisés y Dios le hizo ese llamamiento a Moisés y le dijo, yo voy a salvar a este pueblo a través de tus manos. Tú vas a ser el instrumento. Y de esa manera, cuando ya se cumplieron los 430 años de estar el pueblo allí en Egipto, Dios le dijo a Moisés, salga de aquí porque yo los voy a sacar de aquí, los voy a bendecir y les voy a dar la tierra de Canaán como heredad. Así que los hizo salir de allí de Egipto por mano de Moisés. Entonces aquí es donde le está diciendo el salmista al Señor, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Nosotros cuando leemos esa historia maravillosa, cuando Moisés salió de Egipto con el pueblo, había muchos pueblos, muchas ciudades en el territorio y a él le tocó pelear, luchar contra esa gente para poderles quitar la posesión, porque Dios había dicho que todo ese territorio sería para el pueblo de Israel. Por eso aquí le dice que echaste las naciones. El Señor sacó a esos habitantes, los sacó de esos predios y los llevó por allá a otro lugar a habitar, y esos predios se los dio al pueblo de Israel. Por eso dice, echaste las naciones y plantaste esa viña. Plantaste esa vid, ese árbol lo plantaste, y por supuesto que él se multiplicó y dio muchos árboles hasta que se convirtió en viña. Dice, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. El pueblo se multiplicó, se posesionó del todo el territorio, aunque quedaron algunos pueblos sin conquistar, pero de todas maneras Dios allí cumplió su palabra, su proyecto que el Señor había planeado. Dice, los montes fueron cubiertos de su sombra. Los montes fueron cubiertos de la sombra de esa viña o de esas vides. Con sus sarmientos, que son las ramas donde van las uvas, dice, con sus sarmientos los cedros de Dios también fueron cubiertos. Es decir, los cedros son unos árboles muy grandes, frondosos, fuertes, los más finos que puede existir en madera. Y los montes pues también muy altos, y sin embargo esta viña, este arbolito de uvas que no es tan alto ni tan grueso el tronco, sin embargo dice que ellos cubrieron y taparon a aquellos montes y a aquellos cedros, que se estaba refiriendo a pueblos y reyes que estaban gobernando en ese territorio. Y ellos, en medio de su poder, de sus riquezas que tenían, Dios le dio victoria a este pueblo pequeño, el pueblo de Israel, que no tenía tanta gente, ni tanto ejército, ni tantas armas, pero Dios les dio a ellos el triunfo y ellos se hicieron los dueños de todo ese territorio de Canaán. Así que esos sarmientos, esos cedros son personajes, gobernantes con sus tribus, sus pueblos. Ellos salieron porque esta vid se creció y era más fuerte que ellos, porque los hizo fuerte el poder de Dios. Los hizo fuertes a ellos el poder de Dios y el respaldo de Dios. Así hace hoy Dios con sus hijos. Con sus hijos Dios también da el respaldo y nos hace fuertes.
y llegamos a ser nosotros más poderosos que cualquier otra persona que no conoce a Dios. ¿Y quiénes somos? No somos nada, pero Dios en su poder hace que nosotros brillemos y estemos por arriba, por lo alto. Eso es lo que hace Dios con sus hijos, con su iglesia. Esas son las promesas del Señor con su iglesia, así como Él hizo en la antigüedad con el pueblo de Israel. Seguimos aquí, dice que sus vástagos, que eran pues las generaciones que iban haciendo, las extendió hasta el mar, dice, hasta el río, los renuevos. Dice, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Le dice, ahora en estas alturas, cuando el salmista está lamentándose de todo lo que está pasando con el pueblo de Israel, que se volvió desobediente, que se apartó de los caminos de Dios y comenzaron a ser idólatras y a cometer toda clase de pecado. El salmista o el Espíritu Santo se lamenta diciéndole a Dios, ¿tú por qué aportillaste sus vallados y por qué? Es decir, les hiciste agujeros para que se metan los intrusos. Y le dice, y la vendimian, es decir, recogen las uvas, la cosecha, cualquiera que pasa por el camino que no lo merece, cuando esas uvas deberían ser solamente para Dios, fruto de Dios, solamente un pueblo escogido para Dios, un pueblo sin igual, que Dios lo había hecho para él, para que le alabaran a él su nombre y lo glorificaran, pero no fue así. Dice que cualquiera venía, porque cualquiera persona de todas esas regiones vinieron a enseñarles la idolatría, a enseñarles el pecado, a enseñar la maldad. Y ellos empezaron a hacer lo mismo que todas esas naciones que no tenían a Dios. Entonces, eso es lo que significa Dios, pero tú aportillaste los vallados de ellos, estaban todos amurallados y tú les hiciste aberturas para que cualquiera entre, dice, y a robarse las uvas, a cosechar las uvas. Dice, la destroza el puerco montés, destroza ese árbol de uvas. Ese puerco montés, pues, gente idólatra, pecadora, haciendo lo malo delante de Dios, comparado con un puerco montés. Y que ellos todos fueron los que disfrutaron de esas bendiciones que Dios le había dado al pueblo de Israel. Ellos eran los que estaban disfrutando porque hacían negocios y hacían alianzas, y entonces ellos todo lo que Dios les había dado también lo compartían con todas esas naciones paganas. Dice, y la bestia del campo también la devora. Entonces le dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, vuelve a nosotros, mira, desde el cielo y considera y visita esta viña, Señor, no abandones tu viña, porque ya el Señor se había enojado para este tiempo. Cuando fue esta profecía, ya se había enojado con el pueblo, los estaba dejando solos, desamparándolos. Dios ya los estaba ignorando. Y aquí dice, Señor, mira desde el cielo, considera, visite la viña, Señor, la planta que tu mano sembró, el renuevo que para ti afirmaste, Señor. Está quemada a fuego, está asolada. Señor, mira cómo está. Porque en esos días precisamente había llegado el rey Nabucodonosor de Babilonia con todo su ejército y estaban sitiando la ciudad de Jerusalén y sitiando y acabando con toda la gente, con los israelitas en guerra. Y entonces Dios permitió que todo eso sucediera porque él estaba enojado con ese pueblo por su pecado y por mezclarse con esa gente extranjera que estaban haciendo el pecado y ellos también haciendo lo mismo. El Señor enojado. Y le dice, Señor, mira lo que está pasando. Dice, quemada está a fuego esta ciudad, esta viña. Y esa viña tenía un nombre, Jerusalén. Dice, perezcan por la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Está diciendo que tenga el Señor misericordia de aquellas personas a las cuales él llamó y les hizo promesas. Dice, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás, invocaremos tu nombre, oh Jehová Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos, no nos desampares. El Señor estaba enojado. Eso sucedió con la viña, con la vid, con esas vides y esa viña. Pasemos a Isaías
a Isaías capítulo 5, que el Señor habla de su viña, para asimismo poder nosotros comprender en Juan 15, y vamos a comprender mejor. Isaías 5 dice, profeta Isaías profetizando. Él profetizó muchos siglos después de Salmos, de la profecía de David, muchos siglos después. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Yo creo que ya ustedes ahora sí entienden la interpretación simbólica, ¿no? La ladera fértil, ¿dónde era? La tierra de Canaán. Esa era la ladera fértil. Y dice, mi amado, que nuestro Dios tenía una viña en la ladera fértil porque Él puso ahí al pueblo a vivir, sacó un poco de gente que habitaban y les dio la mejor tierra que era fértil y bueno, y producía mucha comida abundante y entonces el pueblo iba a vivir con mucha abundancia, supuestamente. Esa fue la promesa de Dios. Dice en el verso 2, la había cercado. ¿Cercó a quién? A su viña. La había cercado, la había despedregado, la plantó de vides o de árboles de uvas escogidas, dice, de la mejor uva, la mejor fruta. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esa torre la torre sirven para vigilar que no vengan enemigos intrusos a robar, a saquear. Entonces aquí el Señor puso la torre, pues la torre Moisés, digamos, que Dios lo nombró a él como guía, como líder del pueblo. Y dice, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diera uvas, buenas uvas. ¿Y sabe cuáles uvas dieron? Silvestres. La uva silvestre es una fruta que no sirve, muy ácida, tiene muchos defectos, la gente no la puede comer. Entonces dio uvas silvestres porque el Señor pensaba que su pueblo le iba a pagar a Dios conforme Él les estaba dando esas grandes bendiciones, pero el pueblo fue infiel con Dios. Hoy nosotros nos consideramos iglesia del Señor Jesucristo. Hoy nosotros nos consideramos ese pueblo del Señor. Y hoy también Dios nos ha hecho promesas y nos está conduciendo a tierras fértiles. Nos está dando bendiciones y nos hace promesas que cumplamos sus mandamientos, que le agrademos para que vivamos la vida feliz en este globo terráqueo. Entonces dice, el Señor hizo todo esto con esta viña, dice, ahora pues vecinos, verso 3. Lean ustedes el verso 3. Ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. El Señor dice, bueno, juzguen qué pasó con esta viña y juzguen si yo he sido muy drástico o muy fuerte con ustedes. Dice el 4, el Señor le da una respuesta. ¿Qué más yo podía hacer por mi viña? Yo no haya hecho en ella, todo lo mejor hice. ¿Cómo? ¿Esperaba yo que diese uvas? ¿Ha dado uvas silvestres? Les voy a mostrar ahora en el 5 lo que le voy a hacer a mi viña. Le voy a quitar su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, es decir, que aportillar es abrir las brechas, unas brechas para que se metan pues todos los animales a comerse la sementera, ¿no? Pero aquí está hablando en sentido simbólico, metafórico. Entonces dice, y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo los espinos. Aún a las nubes les mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, el verso 7, lean. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza, justicia y he aquí clamor.
Ese fueron los resultados de esa viña que hizo nuestro Dios, que no cumplieron los mandamientos, no hicieron la voluntad de Dios, se apartaron de los caminos del Señor y se volvieron idólatras, se volvieron espiritistas, se volvieron hechiceros, se volvieron adivinos, magos, astrólogos, se volvieron fornicarios, adúlteros, ladrones, homicidas, hicieron todos los pecados, todos los pecados. Dios se enojó y por eso dice que los destrozó, los acabó, y por eso el resultado está allí en Crónicas, en los últimos capítulos de Crónicas, y en Jeremías está la historia triste y dolorosa de lo que le pasó a este pueblo de Israel y a Jerusalén, principalmente, que era la ciudad de Sión, la ciudad donde Dios iba a habitar con el pueblo de Israel. Y ellos, cómo fue que sufrieron, ustedes lean esta historia, porque sobre esta historia es la base y el fundamento de casi toda la Biblia. Entonces, si ustedes no tienen ese conocimiento bien de lo que pasó con esa Jerusalén y con el pueblo de Israel, con ese rey Nabucodonosor que vino y destruyó todo, entonces ustedes no van a comprender muchas cosas que lean de los profetas. Entonces, la forma para entender, hay que leer esas bases, ese fundamento, esas raíces, y de esta manera vamos a comprender mejor y vamos a valorar y apreciar la obra de nuestro Dios. Entonces, esta es la viña. Resulta que esta viña que Dios hizo era la verdadera, ¿sí o no? No era la verdadera. No, porque no es que Dios la destruyó. Entonces, ¿qué pasó al futuro? El Señor dijo, pues yo tengo un plan B. Si el plan A no me funciona, que no me va a funcionar, Dios lo sabía, dijo el plan B. ¿Y saben quiénes están inmiscuidos en ese plan B? Nosotros, la iglesia. Esperemos, hermanos. Nosotros decimos nosotros, pero tenemos que perseverar ¿hasta cuándo? Hasta el fin de nuestra vida, perseverar en el camino haciendo la voluntad de Dios. O si no, nos convertimos en esta viña falsa y que Dios nos deseche. No, que Dios nos guarde y que el Señor nos tenga. Que seamos esa viña. Entonces vamos ahora sí a leer la verdadera viña. La verdadera, Juan. Pasamos a Juan 15. Ahora sí, hermanos, ustedes van a comprender el Señor Jesucristo por qué dijo. Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano o rama de uvas que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre. Todo aquel pámpano o una rama de uvas donde están los racimos de la fruta, todo aquel que lleva mucho fruto lo va a limpiar para que lleve ¿qué? Más fruto. Entonces, cuando el Señor dice esto, ahora sí ya a ustedes les queda claro, el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Era porque antiguamente hubo una que no funcionó. Esta sí va a funcionar hasta la eternidad. El Señor dice, yo soy la vid verdadera. El que conmigo no lleve fruto, Dios lo va a quitar. Pero el que conmigo lleve fruto, el Señor lo limpia y lo perfecciona para que lleve más fruto. Y los frutos son, hay unos requisitos para que nosotros llevemos mucho fruto y demos fruto cada día que pasa de nuestra vida. Nuestro buen testimonio, buen ejemplo, hacer la voluntad de Dios, cumplir sus mandamientos. Eso es lo que hay que hacer. Así, de esta manera estaremos siempre adheridos a esa vid verdadera que es Cristo Jesús. Permaneced en mí, dice el Señor en el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en el árbol, en el tronco o en la rama, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El camino verdadero que lleva a vida eterna es el Señor Jesucristo. Ustedes han oído que hay muchos
denominaciones, hay mucha gente que dice ser cristiana, pero no siguen el camino verdadero del Señor. Y hay muchas religiones que creen en muchas cosas y hacen de otra forma. Y al Señor Jesucristo lo han desechado, lo han dejado a un lado, lo han menospreciado y no lo tienen en cuenta. Así que esas religiones están equivocadas, erradas, porque el único camino es Cristo. Él es la vid verdadera. Entonces dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que ande separado, el que no crea que el Señor Jesucristo es Dios o el Hijo de Dios, pues está en nada. Su religión no vale nada. El verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Es decir, gente que no esté creyendo en el Señor Jesucristo con la dignidad, con su divinidad que Él es, entonces dice que está fuera de la mano de Dios, y esta religión o este credo no sirve, a nada conduce, porque Dios no se manifiesta. Hay algunos que, no, yo no creo en Jesucristo, no, Él fue un hombre cualquiera, no sé qué, pero es que mi religión, que nosotros sí creemos en no sé quién, en sí sé más, entonces nuestra religión se trata de esto y de aquello. Pues ellos nunca tienen la manifestación del Espíritu Santo, ni menos tienen los dones espirituales, menos tienen el respaldo de Dios, ni que Dios les hable, ni los dirija, ni les cambie el corazón, nada, no tienen paz ni felicidad, no tienen nada. Tienen una religión, una creencia, pero no tienen nada de Dios. Esa es la señal, esa es la prueba. Nosotros que andamos, debemos seguir en este camino del Señor Jesucristo. Sí tenemos la paz de Dios y la felicidad, y el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. Bendito Dios. Y dice el verso 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, seáis así mis discípulos. El llevar el fruto, andar en la santidad, andar en el camino de la perfección, haciendo la voluntad de Dios, apartados del mal, del pecado, de lo indebido. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, leamos ustedes también, hermanos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es así cuando el Señor dice, todo aquel que no permanece en mí, todo pámpano que no está adherido a mí, dice que no puede hacer nada. Nada es. Pero aquí dice que esos pámpanos es el significado de pertenecer a ese árbol o a esa rama o a ese tronco, es guardar, el significado simbólico es guardar, cumplir los mandamientos del Señor. Y alguien dirá, ¿y cuáles son los mandamientos? No cometer pecados. Alguien dirá, ¿cuáles son los pecados? Eso ya ustedes lo saben, desde la religión tradicional han enseñado los pecados. Son muchos. Entonces es simplemente leer la Biblia para que usted repase y traiga a su memoria y los pecados y todo aquello que hay que pedirle a Dios que nos ayude a no vivir, no hacer estas cosas, no vivir en estas debilidades, para poder estar adheridos en esa vid verdadera. Que Dios nos ayude a todos. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga a alguien su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Entonces ya el Señor estaba diciéndole, vosotros sois mis amigos. Y alguien que ama, pues su vida pone por sus amigos, está diciendo el Señor. Ya no os llamaré siervos, dice el Señor, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor.
pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Gracias al Señor que Él estaba revelando y contando y diciéndole a los apóstoles, a sus discípulos, a sus seguidores, les estaba diciendo todo lo que el Padre le hablaba, le revelaba y todos los misterios. Y Él le hacía saber a sus apóstoles. Y por eso les decía, ya ustedes son mis amigos. Dice el 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí hay una oración que es una fórmula muy importante. Para que Dios nos oiga, tenemos que pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguna religión, alguien está practicando una religión que el Señor Jesucristo no está allí en este camino y que Él sobra, las oraciones que usted le haga a Dios, Dios nunca las va a contestar. Dios nunca se va a mover con sus oraciones porque son nulas, porque toda oración y petición, necesidad, se pide en el nombre de Jesucristo. Entonces hay que creer en Él porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ahí termina, digamos, esta disertación del Señor ahí en esos momentos, pero Él sigue ya apartándose de la vid, hablándole a sus discípulos sobre lo que iba a acontecer en los próximos días. Les dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como ustedes no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, vean hermanos, esto es lo que a veces a nosotros como que no nos agrada, pero tenemos que vivirlo o lo hemos vivido. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra o la han cumplido, también guardarán la predicación de ustedes. Lo que ustedes prediquen y enseñen, la gente también lo hará, lo aceptará y cumplirá estas cosas. Pero lo de las persecuciones, pues también persiguieron al Señor, pues a nosotros también el diablo nos ha perseguido siempre y nos sigue persiguiendo y seguramente hasta el final de nuestra vida dejará de perseguirnos. Pero nosotros aquí firmes en el Señor, con nuestra armadura puesta, con nuestra vestimenta puesta, firmes luchando contra el enemigo y pidiéndole a Dios que nos ayude a afrontar persecuciones, tribulaciones, días malos, días tristes, lo que sea, Dios nos ayudará a enfrentar todas estas cosas. Verso 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Sí, porque Él vino y les habló y dio testimonio y enseñó la doctrina y ellos no creyeron. Entonces ahora sí ya pues venía el pecado sobre ellos por no haber creído en la palabra del Señor. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Por qué? Porque menospreciaron los milagros, los prodigios y las señales que el Señor Jesucristo hizo y la forma de predicar y enseñar la doctrina, enseñar el camino de la vida eterna. Y ellos todos menospreciaron al Señor, no le creyeron
y en pocos días, aquí el Señor estaba diciendo que en pocos días lo iban a buscar para quitarle la vida. Entonces dice que estaban aborreciendo al Dios eterno también, menospreciando al Padre. Dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Eso está en el Salmo 35, 19, donde el Señor dice sobre la persecución que él fue, pues, víctima de esa persecución, y que él les preguntaba, ustedes por cuál obra que yo he hecho los milagros y ustedes lo han visto, he hecho muchos beneficios, ¿por cuál de esa causa ustedes me están persiguiendo y me están haciendo este mal? Y ellos decían, ay no, por esas causas no te perseguimos, sino es por decir que eres hijo de Dios. Esa era la justificación. Pero en el Salmo 35 decía, el Señor decía, sin causa ellos aborrecieron al Señor Jesucristo, ese es su pueblo, esa viña antigua que Dios había formado y que no era la verdadera. Aborrecieron al Señor. Así se cumplió la palabra profética. Aquí en el 26 dice el Señor, pero cuando venga el Consolador, gracias al Señor por enviar el Espíritu Santo. Qué alegría, porque es que el Espíritu Santo es el mayor testigo y es la mayor evidencia y la mejor señal y prueba que nosotros tenemos de la existencia de Dios y de que nosotros estamos andando por el camino que es. El Espíritu Santo, gracias a nuestro Dios. Dice él, cuando venga el Consolador, a quien yo voy a enviar del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y eso es verdad, porque el Espíritu Santo a todos los seres les enseña que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, es el Hijo de Dios. El 27 dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces ellos también iban a ser testigos de el Señor Jesucristo, quién era, porque escucharon la voz de Dios cuando decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Gloria a nuestro Dios. Qué mejores pruebas, qué mejores evidencias. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso y gracias al Señor por tener misericordia de nosotros y estar aquí en su presencia. Bendito el nombre de nuestro Dios. Vamos a estar orando. Padre Celestial, Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias, eterno Dios, por tu misericordia, por tu palabra, tus promesas, por todo aquello que has hablado desde miles de años atrás. Y todo se ha venido cumpliendo con el pasar del tiempo, mi Señor. Y tú eres el mismo y tú no has cambiado, Señor. Los tiempos, las eras, vienen la tecnología, la ciencia avanzando. Todo se muda, la modernización, la transformación de la naturaleza, de los elementos, pero todo ya estaba hecho por ti. No hay nada nuevo que alguien haya dicho que creó tal cosa. Todo ha sido creado, Señor, con tu mano poderosa. Y tú sabías, Señor, que al futuro eso se va transformando y la ciencia será aumentada, la tecnología, pero de todas maneras tu poder, tu presencia y el Espíritu Santo serán el mismo hoy, mañana y siempre. Y tú siempre te manifestarás al ser humano como te has manifestado y te estás manifestando entre nosotros. Gracias, Señor. No somos dignos de estas bendiciones tan magnas, porque ni siquiera tenemos palabras, Señor, para engrandecerte, para engrandecer tus obras, tus maravillas, todo lo que haces. Digno eres, mi Señor, de estar en las alturas, pero no tenemos esas palabras como humanos que somos
cortos de palabras, Señor, para engrandecerte y decirte lo que eres. Pero tú sabes que nuestra alma y nuestro espíritu te engrandecen, Señor. Y ellos sí tienen el vocabulario para ti. Gracias, eterno Dios. Padre mío, ten misericordia de los necesitados. Ten misericordia de los enfermos. Ten misericordia de todos aquellos que en este momento te están clamando, necesitan de ti, de tu apoyo, de tu misericordia y tu amor. Tiende tu mano, suple todas las necesidades materiales, físicas, espirituales. Sana, mi Señor, y liberta. Haz milagros y señales, Señor, y quita, Señor, espíritus inmundos, brujerías, hechizos, maldiciones, enfermedades incurables. Y también, Señor, suple las necesidades económicas, que a nadie le falte el pan, el sustento, el vestido, el techo para morar. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, mi Señor, con todo nuestro corazón. La honra y la gloria para nuestro Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, aleluya. Bendito el Señor, gloria a Dios. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor. Casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Gloria a mi Señor, gloria a mi Dios. Esperamos que todos nosotros seamos la casa del Señor, la iglesia del Señor, la viña del Señor. Muchas gracias, hermanos. Para los niños, un abrazo fuerte a ustedes. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Gracias. Hasta pronto.